La voz del tasador, una oportunidad para escuchar todo lo que acontece en el mundo de la evaluación. Otro proyecto comunicacional de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. Hoy se presenta modelización de datos en Big Data. Big Data ayuda a transformar un gran volumen de datos en información útil para el desarrollo del negocio a través del análisis de datos, que es el proceso de inspeccionar, limpiar, transformar y modelar los datos. En este audio se expondrá la fase de modelización, siendo su objetivo construir un modelo analítico a partir del tablón de datos que ya se haya generado. Un modelo analítico es, en esencia, una fórmula matemática a la que se le introduce los datos y devolverá un resultado. Por ejemplo, estimar el valor aproximado de una vivienda conociendo su superficie y sus características. Vamos a ver una introducción a todas las etapas de esta fase de modelización, que son las siguientes: conocer la tipología de técnicas de modelado, definir la métrica de evaluación que se va a utilizar, entrenar o construir los modelos, evaluar el modelo final. Inicialmente se comenta las técnicas de modelado, que se agrupan en tipologías, siendo las más importantes dos: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Los problemas de aprendizaje no supervisados son aquellos donde no se tienen muchísimos datos y se le pide al algoritmo que encuentre o identifique patrones sin darle ninguna pista. En cambio, en el aprendizaje supervisado sí que se entrega esas pistas basadas en datos existentes en los cuales el algoritmo aprenderá. En cambio, en el aprendizaje supervisado sí que se entrega esas pistas basadas en datos existentes con los cuales el algoritmo aprenderá. Por ejemplo, si se desea clasificar a los alumnos de un curso, se podría simplemente entregarle al algoritmo todos los datos de los alumnos. Clasifícalos, sin mayor información. Eso sería un aprendizaje no supervisado. Lo que hará el algoritmo será agrupar personas detectando similitudes en sus características. Ejemplos de algoritmos no supervisados serían K-medias, jerárquico, B-clustering, TSNE. Sin embargo, si se desea que el algoritmo entregue la probabilidad de que un alumno apruebe o no un curso, se puede usar los datos de alumnos anteriores, incluyendo si aprobaron o no el mismo curso, para entrenarlo buscando patrones similares a quienes aprobaron o no el mismo curso previamente. Entonces, esto constituye un aprendizaje supervisado. Ejemplos de algoritmos supervisados serían regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión y redes neuronales. Una vez clara la tipología de aprendizaje, se tiene que definir la métrica de evaluación que permite medir la capacidad del modelo. Hay muchas métricas, algunas sencillas como el porcentaje de aciertos o la cantidad errada, y otras más complejas como el área bajo la curva ROC, el AIC, el BIC, el RMSE, etc. Lo importante es elegir una que permita comparar distintos modelos. A continuación, se realiza la construcción de modelos. Se cuenta con muchos datos y se tienen algoritmos, por lo que se pueden construir modelos. Un objetivo habitual en la construcción de modelos es que hay que asegurarse que los patrones que encuentren los algoritmos sean generalizables. Por ejemplo, que a mayor altura se suele tener más peso y no casos particulares específicos. Por ejemplo, si en los datos solo hay una persona llamada Isabel que tiene 35 años y el modelo aprende que todas las personas llamadas Isabel tienen 35 años, entonces tendríamos un problema. Este problema se conoce como overfitting o sobreentrenamiento y es algo que hay que evitar.
Para conseguir esto se utiliza una metodología de entrenamiento de modelos que consiste en dividir de forma aleatoria el tablón de modelado, es decir, los datos, en 3 subconjuntos que se llaman conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de test. El conjunto de entrenamiento se utiliza como base de conocimiento para que los modelos aprendan patrones. En este punto es habitual utilizar muchos algoritmos que entrenen muchos modelos para seleccionar aquel que ha aprendido más. Para esto se utiliza el conjunto de validación. Con estos datos que no conoce el modelo, se calcula la métrica de evaluación que va a permitir compararlos y poder elegir el mejor de ellos, que será el modelo ganador. Por último, para evaluar el modelo ganador, se utiliza la métrica de evaluación en el conjunto de test. Así se conocerá cuál va a ser el acierto del modelo cuando se enfrente a nuevos datos de los que no ha aprendido. Se quiere destacar una frase de Samuel Carlin que decía que el propósito de los modelos no es ajustarse a los datos, sino afinar o adecuar las preguntas. La fase de modelado es la fase más crítica, ya que es donde se extrae el conocimiento en forma de modelo, pero en ese proceso es donde el científico de datos aporta mayor valor, dado que este proceso ayuda a conocer mejor el problema, identificar cuáles son las variables que están relacionadas, entender cómo se relacionan entre sí y cómo se hacen las predicciones. En esta fase es donde se extrae el conocimiento, por lo que el modelo no solo es el objetivo, es el vehículo para aprender tanto el conocimiento que tienen los datos y mejorar el planteamiento y resolución del problema. En esta fase hay muchos retos que asumir. El primero es decidir entre utilizar modelos interpretables, también llamados cajas blancas, o modelos no interpretables, también llamados cajas negras. Las cajas blancas son aquellos algoritmos que tienen una fórmula sencilla que permite entender los motivos por los que decide el modelo y los patrones aprendidos, mientras que las cajas negras son algoritmos más complejos pero que no son fácilmente interpretables, por lo que no siempre se conocen los patrones aprendidos ni los motivos por los que toman las decisiones, aunque por lo general, al ser más complejos, aprenden más patrones. Según quien sea el interlocutor y cómo se vaya a utilizar, se tendrá que decidir si se utilizan modelos más interpretables o modelos más precisos. Además, se tiene que intentar buscar una métrica de evaluación adecuada al problema. En algunos casos se querrá centrarse en el acierto, pero en otros puede ser que lo que interesa sea focalizarse en la reducción de los fallos del modelo. Por ejemplo, en el caso de un modelo de diagnóstico de cáncer, no es igualmente importante que el modelo se equivoque indicándole a un paciente que el test es negativo y realmente tenía cáncer, que el test sea positivo y realmente no tuviese cáncer. Aunque los dos errores son muy importantes, en este caso, el más delicado es el segundo y por lo tanto habrá que elegir la métrica de evaluación que elija el modelo que reduzca al máximo este segundo caso. También es importante tener claro si se dispone de suficientes datos que contengan los patrones de comportamiento y variables que lo describan o por el contrario se tienen que recomendar capturas de más información. En esta fase de modelado es la fase más compleja de todas por la necesidad de tener unos conocimientos muy robustos de estadística y machine learning, dado que es la fase en la que se extrae el conocimiento de los datos.